Sabina Berman forma parte de ese séquito de paleros o propagandistas oficiales pagados justamente por el gobierno, y en mi caso, cuando aseguro eso, queda perfectamente claro que así es. El gobierno federal, a través de distintas prebendas, a todos aquellos que comunicólogos o pseudoperiodistas le aplauden justamente para hacer de esa propaganda habitual un campo de resonancia permanente en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. Cuando desde una perspectiva periodística o analítica hay quienes sostenemos o invitamos a una discusión y a un análisis en conjunto para airear precisamente nuestro intercambio público, lo que recibimos de ellos, de todos esos vocingleros, son justamente adjetivos o actos difamatorios, un desplante con el que tratan justamente de defenestrar a quienes sí cuestionamos al gobierno federal en el ámbito mismo de nuestra profesión, y a ellos mismos justamente para desnudar la propaganda que ellos hacen a través de los propios datos. El caso es que, sí, en efecto, Sabina Berman, cuando nosotros en Etcétera o yo en lo personal hemos criticado todos sus desplantes propagandísticos, lo que ha hecho ha sido difamar. Me llama igualito que el presidente de la República ha llamado así a los comunicadores que le cuestionan, con el adjetivo que ustedes conocen de ser pagado por alguien o algo para cuestionar al propio gobierno o a ellos mismos, y en particular a la propia Sabina Berman. Más allá de que la leona crea que todos son de su condición y que ella, que sí ha vivido del erario y que ha elogiado a cada uno de los gobernantes en turno, como no lo hacía cuando no lo hizo con Andrés Manuel López Obrador, pues llama a nosotros sicarios. ¿Es esa una declaración de inutilidad de poder sostener un intercambio público conmigo? También ha señalado que yo llegué a coincidir, llamándole con una visión de estadista a Enrique Peña Nieto, cuando llegué a coincidir con él, porque en la democracia se coincide y se difiere, y a ustedes les consta, y a la memoria de YouTube pueden recurrir, y también a la de nuestro portal, y también a la de las redes sociales, que una y otra vez igualmente fui crítico, como lo he seguido siendo, del entonces expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y eso es la democracia. Yo, a diferencia de Sabina, no lo llené de globitos rojos, de corazoncitos, como ella hizo desde luego en un programa, que era justamente el que ella utilizaba para aplaudir a cada uno de los gobernantes. Y lo hizo así con Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México y ya se perfilaba como presidente de la República. Entonces también era muy crítica del propio Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador no se encontraba en el poder. Ahora que se encuentra en el poder, pues se monta la propia dramaturga, y entonces sí es parte del tinglado, bien pagado, de parte del propio gobierno, del tinglado de la propaganda oficialista. Y por último, sí, ella misma, que no conoce lo que significan diferencias y coincidencias dentro del intercambio público, porque para ella todas las coincidencias deben ser pagadas y todas las diferencias forman parte, sí, de un grupo de sicarios que lo que quieren es golpear al otro o a los otros, utiliza más bien a Federico Arreola para criticarme a mí. Sí, un texto que el propio Federico Arreola escribió en contra del trabajo que nosotros reseñamos o hacemos en Etcétera. Sí, oyeron bien ustedes. Federico Arreola, el impresentable empresario que no tiene absolutamente nada de periodista y sí mucho de conveniencias y de intereses económicos, con los que se colude lo mismo para criticar a uno o a otro que para aplaudir a uno o a otro, dependiendo, eso sí, del interés financiero que el mismo Federico Arreola tenga. Así es que cuando la propia Sabina Berman utiliza un texto escrito por, y donde digo escrito es un decir, el propio Federico Arreola, pues lo que está haciendo justamente es elogiarme. En suma,
Llamarme sicario es formar parte de esa estratagema propagandista de Andrés Manuel López Obrador para estigmatizar a los periodistas, como lo has hecho tú, Sabina Berman, en vez de establecer un intercambio público conmigo, porque cobarde, lo que eso sí haces es difamar y huir del debate. Igualmente utilizas, estoy haciendo un resumen, una coincidencia que puedo llegar a tener no solo con Enrique Peña Nieto, sino con Andrés Manuel López Obrador, como las he expresado, aunque por supuesto mis diferencias son de fondo y me anima justamente mi trabajo periodístico, como me ha animado con los gobiernos anteriores. Por eso es mentira cuando se alude a que las críticas al actual gobierno es porque, etcétera, dejamos de tener esos privilegios. Esa cantaleta ya se encuentra completamente desgastada. Y en efecto, utilizar un nombre como el de Federico Arreola para criticarme lo único que hace es enaltecerme. Así es que, Sabina Berman, igual que muchos otros comunicadores y propagandistas, forman parte de nuestro trabajo, el de etcétera, el de hace más de 25 años, por analizar los contenidos informativos, la calidad de nuestro intercambio público, en donde hemos hablado de absolutamente todos, y cuando digo todos, los profesionales de la comunicación. Lo seguiremos haciendo, con todos los que hemos señalado, con todos los paleros también del gobierno federal. De ti también, por supuesto que sí, como una pieza de esa propaganda del gobierno. Así es que, desde luego que no nos intimida ni esta serie de epítetos calificativos o esta forma también de querernos o de quererme difamar. Seguiremos haciendo nuestro propio trabajo y demostrando eso, la falta de solvencia ética, intelectual y moral que tienen quienes, pues como están siendo pagados, como tienen miedo de un intercambio público, lo que hacen es insultar. Así es que, no, pero para nada, no hay ningún miedo, ni siquiera como el de esta galletita frente al propio Archibaldo, el gran come galletas.